Muy buenas noches, queridos hermanos. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger la familia. Transmitimos en directo por el canal Ñande Yarañé desde la parroquia de San José Obrero. Intenciones de nuestra Santa Misa: acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, San José Obrero, San Carlo Acutis, María Auxiliadora, Sagrado Corazón de Jesús, San Policarpo, Obispo y Mártir, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV de este mes. Oremos para que los niños que padecen enfermedades incurables y sus familias reciban la atención médica y el apoyo necesario sin perder nunca la fuerza y la esperanza. Por la paz en el mundo, por el trabajo de Paola, Jorge, Ricardo, Óscar, Agustín, Isaac, Manuel, por la venta de unas propiedades, por la intención de una persona, por el examen de Abigail y Arnaldo, por una familia, por la conversión y liberación de Alberto, Cristian, Paula, Joana, Laís, Luis, Telma, Luana, José, Joaquina, Juan, Albert, Santiago, Derlis, Alberto, Alejandro, María Cristina, Verónica, Ramón, salud física y espiritual, Isaac, Rosa, Blácida, Óscar, Mirna, Alicia, María Paz, Raquel y familia, María de Olinda, Federico, André, María Cristina, Águeda do Campo, Juan Francisco, Nilda, Eva, Ana María, Sandis, Ilse, Nora Cisa, María Teresa, José Aristides, Águeda, Ana Constancia, Hilda Concepción, Marcela Adriana, Olga Elizabeth, Aurora Gamarra, Hugo, Jacqueline, Beatriz, Ricardo, Janina, Alana, Rodolfo, Odette, William, Diana, Martín, Ivo, Hugo, Luciano, Clemente, Gloria Báez, Alexandra y familia, Fulvia, Carmen, Guadalupe, Gladys, Unilda, Patricia, Carolina, Elda, Olga, Paola, Wilson, María Elizabeth, familia Paredes Campos, Unilda y familia, Albert, Mirta, Mariela, Hermelina y familia, María Raquel, Raquel María, Paloma, Alfredo Luis, Viviana, Andrea, Martín, Soledad, Alejandro, Felipe, Reinaldo. Difuntos, almas del purgatorio. Último día del tríduo de misas de Arací, María Francesca y Bernardo. Félix, Adolfo Rojas Silva, Rubén, Rodolfo, Alejandra, Blanca, Ruth, Avelina, Cenilde, Félix de Jesús, Florentín, Petrona Maldonado, Martín Gabriel, Miguel Ángel, Julio César, Carlos Antonio, Regina, Leónidas, Graciela, Jan, Richard, Virginia, Luis Alberto, Fidencia, Óscar Eligio, Antonio Cosi, Antonio Zacarelo, Rafael Velázquez, Alfonso Velázquez, Florencio, Karina Rosana, Juan Luis, José Vergues, Diego Escobar, Zulma de Vergues, Carlos Raúl Ramírez, Blanca Victoria, Juan Vicente Graci. Hermanos, nos ponemos de pie y cantamos para recibir a nuestro celebrante. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, dice que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión continua, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos reunimos como comunidad y ya hemos puesto en las intenciones y especialmente recemos al finalizar en este último día del triduo de Arací María Francesca,
que también fue catequista aquí, también los familiares, mamá, hermanos, en fin, todos los que han trabajado y que Dios ya la ha llamado al cielo, así tan jovencita. Y al mismo tiempo, no sé si vinieron también los parientes de Bernardo, vinieron o no vinieron. Está también que hoy concluyen también el triduo, una familia que también agradece la vida de Bernardo, que falleció también, pero él un poquitito más avanzado ya en edad. Así es que al iniciar esta Eucaristía nosotros nos ponemos en presencia del Señor y reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Conviértenos, Señor, a ti, Dios Salvador nuestro, y para que sean provechosas las prácticas cuaresmales, instrúyenos con tus enseñanzas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Ustedes no robarán, no mentirán, ni se engañarán unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre, porque profanarían el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni lo despojarás, ni no retendrás hasta la mañana siguiente el salario del jornalero. No insultarás a un sordo, ni pondrás un obstáculo delante de un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo soy el Señor. No cometerás ninguna injusticia en los juicios. No favorecerás arbitrariamente al pobre, ni te mostrarás complaciente con el rico. Juzgarás a tu prójimo con justicia. No difamarás a tus compatriotas, ni pondrás en peligro la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Deberás reprenderlo convenientemente, para no cargar con un pecado a causa de él. No serás vengativo con tus compatriotas, ni les guardarás rencor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca, mi redentor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria al Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos? ¿Desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de la izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y para sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y Él le responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando esta primera semana del tiempo de Cuaresma y al mismo tiempo el Señor por eso nos llama a través de estos mensajes con su palabra, palabras que nos tienen que animar justamente a vivir lo que ayer nos llamaba la atención y decía: estén atentos de estas situaciones, que era lo del poder, lo del placer, lo de la plata, que muchas veces son las tentaciones que tenemos en nuestra vida. Y desde el libro de Levítico que hoy estamos escuchando, el Señor nos vuelve a insistir sobre este concepto tan importante que es el concepto de la justicia, Sedek. Esto aparece muchísimo, ¿verdad?, en la Biblia.
aparece tantas veces que es la misma definición de Dios. Para hablar de Dios siempre hablamos de justicia. Cuando nosotros estamos haciendo el mal, cuando nos desviamos en nuestro camino, lo que estamos haciendo es ser injustos. Pero tenemos que entender qué significa ser injusto o ser justo. Y es muy fácil de entender. Dios tiene un designio para cada uno de nosotros. Dios tiene un camino para cada uno de nosotros. Dios nos ha hecho con un clon especial a cada uno de nosotros. Y bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a la plenitud, a la realización de esa imagen, de esa creación que nos hizo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos que realizarnos. ¿Se acuerdan de esa frase que yo repito muchísimo porque es una síntesis maravillosa que nos hace de nuestro plan de salvación y de nuestro camino de salvación? Lo que decía siempre Ireneo de Lyon, que la gloria de Dios es el hombre viviente, es decir, el hombre resucitado, el hombre feliz, el hombre realizado. Y bueno, desde ahí si nosotros entendemos la premisa y entendemos lo que el Señor quiere de nosotros, después ya viene, todo lo demás ya es consecuencia. Tenemos que utilizar solamente nuestra reflexión, ¿verdad? Para entender, a ver cómo vivimos. Somos felices en nuestro mundo, somos felices en nuestra familia, somos felices en nuestras relaciones, somos felices en nuestros grupos, somos felices en nuestra parroquia, somos felices en nuestro país, somos felices allí donde nos encontramos. Entonces, esa es la pregunta existencial y esencial. Sobre eso tenemos que manejarnos, sobre eso tenemos que trabajar. Pero para hacer ese camino, por eso hoy el Señor nos presenta de una manera maravillosa. Primero lo hace a través del libro del Éxodo, que sabemos después del capítulo 19 que Moisés sube a la montaña, al Sinaí, y recibe las tablas de la ley. En el capítulo 20 te habla de los mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Bueno, y aquí están, pero hoy aquí se vuelve a repetir. Estamos en el libro del Levítico. El Levítico es como un libro, todo un paréntesis dentro de la narración que estamos haciendo del camino hacia la liberación. ¿Qué significa esto? Que el pueblo de Israel, nosotros, estamos en un camino de resurrección. Estamos en ese camino que decíamos de felicidad, de la glorificación de nuestra propia vida. Pero sabemos que en este camino también encontramos las dificultades, los pecados que nos detienen, que no nos hacen desarrollar entonces en eso que estábamos diciendo, de la gracia o del chip que Dios puso en cada uno de nosotros para que seamos felices y para que nosotros nos realicemos. Y la imagen, prototipo que encontramos en la Biblia, en ese caminar, es el Éxodo capítulo 32, cuando nos habla del famoso becerro de oro. Es decir, cuando el pueblo se desvía del camino de Dios, cuando comenzamos a buscar otros dioses, cuando nos postramos ante los dioses paganos, cuando nos postramos ante los dioses creados por nuestras propias manos, por nuestras propias mentes, por nuestras propias cabecitas, por nuestros propios deseos. Entonces, esos son los dioses. Ayer justamente, ¿verdad?, lo que fueron a misa, habrán escuchado esa primera lectura maravillosa del libro del Génesis, ¿verdad? El asunto es que si vos comés de ese fruto de ese árbol, vos vas a ser como Dios. Es decir, debe tener de yara, y digo también, autosuficiente, independiente. No vas a necesitar de nadie, no vas a necesitar de Dios. No hace falta que te vaya a la misa, no hace falta que te confiese, no hace falta. Yo una vez le pregunto a la gente, ¿verdad? Y les digo, vos te considerás Dios, le digo así, ¿verdad? Porque viene y se me confiesa, ¿verdad? Y viene y te dice, padre, yo no me voy a la misa, me voy de vez en cuando. Yo no me confieso, no, de vez en cuando. Entonces vos sos Dios, le digo. No, padre, yo no, jamás, yo le rezo a Dios.
Claro, vos nunca decís que vos sos Dios, pero sin embargo tu actitud, tu vida, tu forma de ser, vos te considerás Dios. Porque considerarse Dios quiere decir justamente no depender absolutamente de nadie, o sea, se haya por la vida. No hay que para que yo me vaya a la misa, para que yo me vaya a confesar, para que. Y hoy entonces la palabra de Dios nos vuelve a recordar que había sido, no esa que cada uno puede hacer lo que quiere porque yo soy libre o lo que sea, sino que uno tiene que entender que al vivir dentro de una comunidad, justamente tiene que vivir de acuerdo a unos mandamientos, a unas reglas. Por ejemplo, nosotros estamos todos aquí, y bueno, el estar aquí, en este momento, en esta asamblea, existen unas reglas, existen unos ritos, y todos hacemos, y todos conocemos, y bueno, hacemos, nos respetamos, etcétera, y hacemos. Si nos vamos a un teatro, si nos vamos ante el semáforo, existen reglas, normas. Es decir, la comunidad se tiene que organizar de acuerdo a esas reglas, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor nos dice. Si uno se considera verdaderamente necesitado de la gracia de Dios porque vive en comunidad, entonces se entiende cuál es la propuesta. Y por eso es que vienen estos mandamientos, para poder vivir en comunidad. Y bueno, ustedes no robarán, que vea, y cierto, atiramos de aquí para allá y bueno, pues no tenemos educación, no tenemos nada. No robarás, te dice. No mentirás, ni se engañarán unos a los otros. Y claro, imagínate, si yo te digo esto, te digo después hago otra cosa, entonces perdemos totalmente la confianza el uno con el otro. No jurarán en falso por mi nombre. Me estoy aprovechando en nombre de Dios. Yo digo cualquier cosa, ¿verdad? Desde un aspecto trascendental. Y entonces utilizo el nombre de Dios para mi provecho y no con esa buena intención. Bueno, y así el Señor va pasando muchas cosas. No oprimirás a tu prójimo, ni lo despojarás. No retendrás hasta la mañana siguiente el salario del trabajador. Bla, 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 bla. Y hoy podemos poner más de estas normas, ¿verdad? Nuestras constituciones, nuestras normas, nuestras reglas. Estas son las bases esenciales de una humanidad para que verdaderamente entonces hagamos un camino de resurrección. Para que seamos felices verdaderamente y para que seamos resucitados. Y desde ahí el Evangelio vuelve a retomar, porque el Señor aquí en el capítulo 25 de San Mateo que leímos hoy del Evangelio, nos pone aquí ante dos únicas posibilidades. ¿Naipoy la café con leche para de Yara? ¿Naipoy la café o leche? Uno de los dos. ¿Naipoy la café con leche? Ustedes, dice, vengan aquí benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etc. Es decir, aquí está el accionar, cómo nosotros vamos a hacer nuestro camino hacia nuestra resurrección, es decir, hacia nuestra felicidad, hacia nuestra realización, plenificación del hombre, de la persona. Y a los que estaban a la izquierda, le hace la misma pregunta y le dice lo mismo. Yo tuve hambre y ustedes, no, le agrega el no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Eso es lo único que cambia aquí. Si ustedes leen, repite la misma cosa, pero le agrega el no. Y hacen la misma pregunta también. Pero Señor, ¿cuándo nosotros te vimos con sed, o te vimos hambriento, o te vimos harapiento, o te vimos sin educación, o te vimos en los semáforos, o te vimos vendiendo ahí banana, o te vimos vendiendo aguacate? ¿Desde cuándo te vimos, Señor? Yo nunca te he visto. Porque en esa tú de Yesaguay, ahí cuántas veces yo estaba en el semáforo, cuántas veces yo estaba ahí como indígena ahí en Artigas, etcétera, etcétera. Que ahora entre paréntesis le llevamos todo hacia Ñembú para que justamente nadie lo vea. Hombre, pon allá. Y así sucesivamente. Entonces, queridos hermanos, esto es lo que nos presenta hoy al comenzar la primera semana de este tiempo de Cuaresma. Pero tenemos que mirar, ¿verdad? Y tenemos que agradecer sobre todo. ¿Por qué? Porque al reflexionar esto que hoy estamos haciendo, yo sé muy bien que el solo hecho de tener una mamá, tener una familia
y tener una joven que se hizo catequista y que vivió aquí en medio de nosotros, es por algo. No es, querido hermano, que eso sale así nomás. Y yo como sacerdote lo conozco. Y yo sobre todo porque recorriendo por tantos lugares, entonces pidiendo siempre a la comunidad, quien quiere ayudar, quien quiere evangelizar, quien quiere entregar su tiempo. Eso es generosidad. Eso es, queridos hermanos, es dar de comer al que tiene hambre, dar de beber al que tiene sed. Esas son las cosas que verdaderamente le preguntó y le recibió ahí a Arací, ¿entienden? En ese momento en que ella llega, María Francesca, ahí ante el Señor le dijo, extende vos tus manos así, ya es a mí la andepo. ¿Qué traes en tus manos? ¿Qué me ofreces de tu vida, joven? ¿Qué es lo que vos estás hoy regalando a tu comunidad? ¿Qué es lo que le regalas a tu parroquia? No es solamente el trabajo ciertamente así material directamente, de mi hora, de mi tiempo. Entra también porque eso hace parte de nuestra vida y de nuestro tiempo y de nuestra historia. Pero sobre todo, queridos hermanos, es la actitud. ¿Cómo lo hacemos o cómo lo hizo ahora sí María Francesca durante este tiempo? Bueno, eso queda en manos de Dios. Pero si hoy estamos reunidos así como comunidad numerosa hoy que veo aquí, supongo que no es solamente que venimos aquí por cumplir. Pues vean ahí por ahí, si es por cumplir, no. Es porque verdaderamente nos impacta, nos duele, nos llega al corazón. Pero justamente miren cómo coincide en este tercer día del triduo en que rezamos, y yo siempre digo, lo primero es agradecer, ser agradecidos, a pesar de que para nosotros es un dolor y casi solemos decir es una desgracia, decimos, pero en realidad no lo es, porque Dios es el dueño de nuestra vida. Dios es el que nos pone ante el bien y el mal, y somos nosotros, aquí nos decía la palabra de Dios, somos nosotros quienes decidimos hacer el camino del bien o el camino del mal. Arací eligió donar su vida. Pero yo también eso decía en el momento del responso, ¿verdad? El solo hecho de que sea también una médica dedicada a la medicina, etcétera, etcétera. Eso también quiere decir mucho. Nuestra vocación dice mucho, queridos hermanos. El deseo de servir, el deseo de curar, el deseo de ofrecer lo mejor a los demás. Porque el médico lo que hace es justamente ante el dolor, ante la angustia, si es que es por vocación. Pues yo justamente estaba viendo recién en la televisión a Pepe mi vete y anunciar una encarnación. O sea, te el otro mano botetina. Oye, le hice el celular, y la otra ahí le reta, doctor, que me muero. Y le estaba filmando. ¡Ay! ¡Pah! Le pegó ahí el doctor. Ese no tiene vocación de médico, pero absolutamente no. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, por eso que es importante, queridos hermanos, mirar un poquitito y sobre todo entender esa gracia de Dios que se nos entrega como vocación en primer lugar. Y como hoy, al recordar y al pedir, rezamos por ella, pero sobre todo lo que hacemos es pedir también que las cosas buenas, las cosas positivas, el testimonio de un alma joven, de una persona que supo entregar también su vida por su comunidad y pensó también y lo hizo a favor de otras personas a través de su profesión, significa mucho para nosotros. Significa verdaderamente el deseo de hacer el bien, y eso es lo que el Señor decía, ese deseo de satisfacer ante el hambre de tantas necesidades. Y entonces Arací no tuvo solamente el deseo de satisfacer ante una enfermedad de sus hermanos a través de su profesión, sino que también, siendo catequista, entonces de satisfacer también espiritualmente a sus hermanos necesitados, a los niños, a los jóvenes, a quien sea, pero siempre en ese deseo de hacer el bien. Así es que, queridos hermanos,
a pesar de que nos une el dolor, porque es un alma joven y sobre todo porque sentimos la pérdida siempre en nuestra familia, en nuestra comunidad. Al mismo tiempo tenemos que ser agradecidos por el testimonio que tiene que quedar y que nos tiene que animar a nosotros para que nuestra comunidad, nuestra parroquia, sea una parroquia animosa, comprometida, deseosa de hacer el bien, deseosa de trabajar, deseosa de superar cualquier dificultad que pueda existir, porque las dificultades son humanas, como decía la palabra del Señor, pero verdaderamente el espíritu y el esfuerzo y la lucha desde un Dios que ante las dificultades no se corrió de las dificultades y no desapareció de su parroquia, sino que al contrario, Jesús ahí es donde más se metió hasta llegar incluso a la cruz. Y es ese lugar entonces que cada uno de nosotros hoy también pidiendo la intercesión de esta joven para nuestra vida, para nuestra parroquia, podamos luchar, empeñarnos y rezar por toda la iglesia del Paraguay y del mundo, porque estamos en este tiempo de Cuaresma que es un llamado siempre a la conversión, un llamado a buscar siempre la resurrección. Así es que vamos a seguir nuestra misa y yo les pido ahora que hagamos un momentito de silencio, 30 segunditos, donde cada uno, ustedes que le conocieron mucho más de cerca también a esta joven, entonces miremos un poco y digamos, bueno, ¿qué es lo lindo? ¿Qué es lo que queda en nuestro corazón? ¿Qué es lo que queda en nuestra vida? ¿Y cuál tiene que ser nuestro verdadero compromiso ante Dios? Porque es Dios el dueño de nuestra vida. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fortalecida y purificada en las prácticas cuaresmales y se renueve en el amor a Dios y en el servicio a los hombres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las naciones del mundo y sus habitantes, para que sirvan a Dios en la paz, la justicia y la prosperidad temporal. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que padecen hambre o cualquier necesidad en su cuerpo o están turbados en su espíritu, para que Dios acuda en su socorro, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que Dios nos libre de todo mal y nos llene de sus bienes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha hoy nuestras oraciones que hacemos por nuestra hermana Arací, María Francesca y por Bernardo en este último día del tríduo de misas. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos los deseos de seguir por tu camino. Iluminar soy el reto en la oscuridad,
servicio, entrega en fidelidad hasta la muerte. Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio, brillar hasta consumirse, iluminar a un mundo en penumbras, hasta que no quede yo sino tú. Nos enciende una lámpara para ponerla bajo el celemín. La luz que pusiste en mí la pongo yo en lo alto, y que María me ayude a decir sí. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Oración. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos, y que por obra de tu gracia ellas santifiquen nuestra vida y nos obtengan el perdón de nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente un tiempo especial de gracia, el tiempo cuaresmal, para purificar el corazón de tus hijos, de modo que, libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriéndonos a las realidades eternas. Por eso, con los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Romumbe uñan de Yara Jesucristo, hermano Jahwe, Robero viare y cobelle uja, eyuñan de Yara eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo,
con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes de pastoral, con todos los que cuidan de tu pueblo, especialmente de nuestra parroquia. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que recuerdes a tu hija Arací María Francesca, a Bernardo, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también, Señor, de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Rezo por ti y le pido a mi Señor que derrame sobre ti toda su paz en tu interior. Te amo y rezo por ti para que en tu corazón
reine siempre la alegría, la verdad y el perdón. Que Dios te bendiga y proteja cada día, e ilumine tu razón y te dé una nueva vida desde hoy. Y que fluya su amor a través de tus manos y que expulsa el temor, a la angustia y al llanto. Que la paz de mi Señor Jesús te renueve a cada paso y que hoy mismo bañe con su luz las sombras de tu pasado. Rezo por ti sin ponerte condición, tener la expectativa de pedirte algún favor. Tan solo yo rezo por ti, pues de todo corazón quiero verte más feliz y en el camino del Señor. Por eso te pongo en las manos de María y bajo su protección ella cuide de tu vida desde hoy. Y que fluya su amor a través de tus manos y que expulsa el temor, a la angustia y al llanto. Que la paz de mi Señor Jesús te renueve a cada paso y que hoy mismo bañe con su luz las sombras de tu pasado. Rezo por ti. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Y es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Y es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Gracias, Padre Víctor, por este espacio. Que Dios lo bendiga siempre. Quisiera darles las gracias a todas, a la promoción 2016 de médicos, a los colegas de Arací María, a los amigos, a los alumnos que tenía. Todos me han demostrado mucho cariño porque mi niña era un ser de luz. Tanto así que una vez tuvo que dejar el trabajo de los sábados para seguir con su catequesis. Agradezco al doctor, profesor Bollino, por tanto amor que le cedió en ese entonces. Gracias a todos por la demostración de amor. Quisiera que sigan orando porque no es fácil. Siento como la Virgen María un puñal en mi corazón, pero debo aceptar la voluntad de Dios, porque Él hizo una promesa que el día de mañana tendremos la resurrección. Entonces, muchas gracias y un Dios se lo pague. Buenas noches a todos los feligreses
Yo soy la prima Grací, más que prima hermana, hemos crecido juntas, puerta con puerta aquí en Villamorra, y quiero contarles quién fue Grací María Francesca do Nascimento Orué. Nació el 15 de abril de 1992. Nació, creció y se crió en un seno materno lleno de amor, buenos ejemplos y mucho, pero mucha alegría. En toda su vida, muchos de los que aquí presentes le recuerdan y la recordarán como la niña alegre, carismática, altruista y sin maldad en su corazón. Ella no tenía tiempo para eso. Pero déjenme contarles las cosas para las cuales siempre tuvo tiempo. Tuvo tiempo para recorrer por este hermoso barrio, llenarlo de alegría, jugar y corretear por cada rincón de él. Tenía tiempo para buscar un hueco e ir a la ayuda del que necesitaba. Y de necesitar, hablo de necesitar una palabra de aliento, una mano amiga y un corazón donde guardar tantas alegrías como penas ajenas. También usaba el tiempo que tuvo para evangelizar. Desde sus primeros pasos se tomó las horas para aprender que la palabra no es solo lo que sale de la boca, sino la que sale del corazón. Primero, entregó a su familia, a sus amigos y más que nada a su prójimo todo lo que tenía. Cuando al fin pudo ensalzarse de todo lo que aprendió bajo este recinto, en el cual pasamos muchísimas, pero muchísimas tardes de horas y horas de catequesis, en esta parroquia que la vio nacer, que la bautizó y la hizo una hermana más. Cuando logró comprender y darse cuenta de que ahí no terminaba el camino que quería, invirtió más tiempo en evangelizar, siendo una de las muchas buenas catequistas que tuvo la parroquia San José Obrero. Y la hemos visto todos con nuestros propios ojos. Hemos visto a cuántos ha acompañado en las primeras confesiones y en las primeras comuniones. Ensalzó tantos corazones, dando cátedras de catequesis a los niños que no tuvieron la oportunidad de hacerlo antes, junto con toda la sabiduría que había recogido de todas nuestras catequistas aquí presentes, con esa humildad que los caracterizaba. Resalto el tiempo que tuvo en vida para hacer todo esto que le estoy comentando. Hacerles saber que no importa cuánto tiempo estemos en este plano terrenal, sino cuánto tiempo invertimos en nuestras vidas para evangelizar, como lo hizo nuestra querida hermana Grací María Francesca, en esta casa parroquial. El eco de su voz y sus enseñanzas de catequesis quedarán en cada pilar de esta parroquia, que puedo asegurar que fue su segundo hogar. Recordémosla así, no solo como una hija, como una amiga y maestra, sino como una gran evangelizadora, y sigamos catequizando como ella hasta el último día. Muchas gracias. Avisos parroquiales. Durante la Cuaresma rezaremos el Vía Crucis después de la misa de las 19 horas todos los viernes. Vamos a los encuentros de catequesis 2026. Las inscripciones siguen abiertas en Secretaría Parroquial. Más informe pueden leer en los afiches que se encuentran a la salida del templo. Sigue su recorrida la imagen de San José. El nicho recoge intenciones y testimonios de cada familia y son presentados como ofrenda cada primer miércoles del mes en la misa de las 19 horas dedicada a San José Obrero. Pueden seguir anotándose en Secretaría. Jesús te espera para completar las 24 horas de adoración perpetua, horarios disponibles e inscripciones en la Secretaría Parroquial. Muchas gracias. Oración final. Te rogamos, Padre,
que por la Eucaristía que hemos recibido nos concedas experimentar la ayuda para el alma y el cuerpo, y así restaurados en todo nuestro ser, alcancemos la plenitud de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Santa Eucaristía ha terminado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, antes de nuestro canto final, también queremos recordar a Arací con una música que define todo su servicio y todo su ser, y desde nuestra comunidad de San José Obrero darle las gracias, ¿verdad?, a ella, a toda su familia por ese servicio que hizo en nuestra parroquia. ¿Cuántos años, verdad? Hoy estamos tristes porque ella no está con nosotros, pero sabemos en el fondo que ella está en los brazos de Jesús. Y eso nos da fuerza para seguir, porque Arací realmente fue un ejemplo a seguir. Y que la recordemos de esa manera, con esta música, también para finalizar nuestra celebración. Llamas y me ofreces con amor construir un mundo mejor. Necesitas de mí, sí. Quieres que te siga hasta el fin, que comprenda que sin mí muchos quedarán sin ti. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Tú me elegiste, siempre sí. Sé que tú no puedes esperar, tengo que dejar mi plan, tus caminos valen más. Soy la sal que tú quisiste echar, luz que debe iluminar. Me elegiste para amar.